Mi nombre es Lucía. Llevo 3 años trabajando y apenas un día casada. Dicen que el día de la boda es el más feliz en la vida de una mujer. Pero cuando entré en el nuevo piso decorado con globos y lazos blancos y dorados, con mi maleta en la mano, un miedo sin nombre creció silenciosamente en mi pecho. Mi marido se llama Javier, un hombre de apariencia honesta y seria. O al menos, eso creía yo. La ceremonia del día anterior transcurrió con normalidad. Mis padres, aunque mi padre estaba delicado de salud, se esforzaron por sonreír. Despedían a su hija a una nueva familia. Antes de que subiera al coche, mi madre me deslizó en la mano una pequeña caja de terciopelo. Lucía susurró: «Aquí están todos los ahorros de tu padre y míos de toda la Comaraure, vida, incluido el dinero que nos has enviado todos estos años. Te lo damos para empezar, hay 180.000 euros. Guárdalos para cuando los necesites. Por muy buena que sea la familia de tu marido, es mejor que tengas tu propio dinero». Yo sabía lo que ese dinero significaba para ellos, pero también conocía su verdadero propósito. No era solo dinero para el futuro, era dinero para salvarle la vida a mi padre. Sufría una grave dolencia cardíaca y el médico había dicho que necesitaba una operación de bypass coronario con urgencia. El coste de la intervención y la rehabilitación ascendía a unos 150.000 euros, y el resto serviría para sus cuidados y un sustento posterior. Planeaba contárselo todo a Javier después de la boda y llevar a mi padre al hospital, pero no llegué a hacerlo. A la mañana siguiente de la boda, mientras Javier dormía profundamente, mi suegra, Carmen, llamó a la puerta. Traía un plato de bizcocho casero con una sonrisa melosa. «Despierta, hija, vamos a desayunar». Charlamos un poco. Me vestí rápidamente y cogí el plato. Javier también se despertó y, frotándose los ojos, murmuró somnoliento: «Mamá, ¿por qué tan temprano?». Carmen se sentó en el borde de la cama. Su mirada recorrió velozmente toda la habitación y se detuvo en mi bolso, que había dejado sobre el tocador. Allí estaban la tarjeta del banco y algunas joyas. «Ya sois marido y mujer», comenzó con voz suave. «La gente envejece. Yo también. Me estoy haciendo mayor. Solo quiero que seáis felices. Ayer vi que tus padres te dieron una tarjeta. Me han dicho que hay 180.000 euros que te han dado para empezar, ¿no?». «Sí», respondí. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Javier, pero él desvió la mirada, fingiendo buscar sus zapatillas. Sonreí con la sonrisa que llevaba años ensayando. «Sí, Carmen, mis padres me han dado un dinero para el comienzo». Ella me dio una palmadita en la mano, con su palma seca y delgada. «Hija, ¿qué quieres decir con para el comienzo? Ahora esta es tu casa. Esta es tu familia. Nosotros somos tus padres. ¿Quién podría hacerte daño para que necesites protegerte de los demás?». Se acercó más y bajó la voz. «Te lo diré con franqueza. Javier y tú sois jóvenes y muy trabajadores, y mi hijo es muy confiado. Si manejara una suma tan grande, me preocuparía. Podría dejarse influenciar por los amigos y gastarlo en tonterías. Pobrecito». Guardé silencio. El bizcocho se había enfriado en el plato y su olor dulce ahora me parecía amargo. «Lo que vamos a hacer», continuó, como si de repente hubiera tenido una gran idea, «es lo siguiente. Dame esa tarjeta. Yo la guardo de momento. Solo la guardo. ¿Entiendes? El dinero sigue siendo vuestro, de Javier y tuyo, pero estará más seguro conmigo. Cuando necesitéis comprar una casa más grande o cuando nazcan los niños, os lo devuelvo todo. Javier es el mayor. El año que viene, Marco, su hermano, también se casa. Hay muchos gastos, muchas preocupaciones. Deja que yo lo guarde para que no tengáis que preocuparos». Miré a Javier. Él finalmente levantó la cabeza y asintió. «Sí, Lucía. Mamá tiene razón. Con ella estará más seguro. Dásela». Se me secó la garganta. «Solo la guardo». Había escuchado esa frase demasiadas veces en las tristes historias de mis amigas. Significaba meterlo en un
bolsillo sin fondo del que nada regresa. No podían haber esperado ni siquiera a la luna de miel, solo un día. Pero no, podía negarme abiertamente. Sabía que si decía que no, me convertirían al instante en la nuera abusiva, que no respetaba a la familia de su marido y anteponía el dinero a la relación. Dejé el plato y forcé la sonrisa más cálida que pude. Tiene usted razón, Carmen. A mí también me preocupa cómo gestionar una suma tan grande. Claro que se la doy para que la guarde. Tú eres testigo, Javier. Me levanté. Abrí el bolso y saqué la tarjeta del sobrerrojo de regalo. Los ojos de Carmen se iluminaron. Casi me la arrancó de la mano. Muy bien, muy bien. La mejor nuera que podría tener. Ya lo sabía yo. ¿Cuál es? ¿La clave, hija? La fecha de mi cumpleaños, respondí con calma. Carmen sonrió ampliamente. Perfecto. Descansad, hijos, que voy a hacer la comida. Se giró y se fue. Su paso se había vuelto ligero, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Javier suspiró profundamente y me abrazó. ¿Ves qué contenta está mamá? Has hecho lo correcto. Paz y tranquilidad en la familia. Te quiero. Aparte a su mano. Estoy un poco cansada. Quiero descansar. Javier se quedó un momento quieto, pero asintió. Ah, sí. Claro. Descansa. Voy a ver si mamá necesita ayuda. En cuanto la puerta se cerró tras él, la sonrisa desapareció de mi cara. Me derrumbé en la cama. Un frío me recorrió la espalda. Su juego era demasiado burdo. Cogí el teléfono. No podía llamar al banco en ese momento. Se daría cuenta de inmediato. Le envié un mensaje a una amiga que trabajaba en el departamento de seguridad de esa entidad, a la que ya había avisado previamente. Sofía, plan B. Este es el número de mi tarjeta y la clave que acabo de dar. Seguro que irá al cajero más cercano a comprobar el saldo. Estad atentos, por favor. En cuanto haya un intento de consultar el saldo o sacar dinero con esa clave, bloquead la tarjeta. Motivo: transacción sospechosa. La respuesta de confirmación llegó casi de inmediato. Me tumbé y miré al techo. Las cintas rojas que quedaban de la decoración parecían ahora rastros de sangre. Tenía una esperanza. La esperanza de que Javier cambiara, de que dijera: mamá, ese dinero es de Lucía. Deja que lo gestione ella. Pero eso no formaba parte del plan. Cerré los ojos. Papá, tienes que esperarme. Tu hija no es débil. Ellos habían empezado este juego. Pero cómo terminaría, eso dependía de mí. 180.000 euros. Esa era la vida de mi padre, y no iba a permitir que nadie me arrebatara. Ni siquiera mi suegra. No me equivocaba. Exactamente a las 10 de la mañana, mientras estaba en casa de mis padres, organizando los papeles para el ingreso de mi padre, mi teléfono empezó a explotar con llamadas. Era Javier. No contesté. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Carmen, después de coger la tarjeta, no pudo contenerse. Fue al banco o al cajero. Y en el momento en que introdujo la clave que le di, el sistema bloqueó automáticamente la tarjeta. Silencié mi teléfono y seguí ayudando a mi madre a preparar las cosas de mi padre. Mamá, papá ya ha terminado de comer. Voy a llevarle a que le hagan las pruebas preoperatorias. Mi madre me cogió la mano. Su rostro estaba lleno de angustia. Lucía, tu teléfono no para. ¿Le ha pasado algo a tu marido? Nada, mamá. Nada grave. Sonreí para calmar su inquietud. Seguramente es Javier, que llama para saber si vuelvo a comer. No te preocupes, yo lo arreglo. Todo. Me llevé a mi padre. Estaba muy débil. Su rostro tenía un color grisáceo y respiraba con dificultad. Aquello reafirmó mi determinación. Mientras ayudaba a mi padre a subir al taxi, el teléfono vibró de nuevo. Era Marcos, mi cuñado. Lo ignoré también. Después de terminar todas las gestiones y los trámites previos para mi padre y dejarlo instalado en su habitación, encendí el teléfono. Más de 30 llamadas perdidas de Javier, de Marcos y de un número desconocido, que supuse que era de Carmen llamando desde otro teléfono. Junto a ellas, una
sarta de mensajes de voz. La voz de Javier estaba cargada de pánico y rabia. Lucía, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Por qué está bloqueada la tarjeta? ¿Le has dado a mamá una tarjeta que no funciona? ¿Lucía? Mamá y Marcos están montando un escándalo tremendo en el banco. Han llamado al director de la sucursal. Resulta que es el jefe de mi jefe. ¿Entiendes lo humillado que estoy? Dios mío, ¿dónde estás? Mamá dice que si no saca el dinero ahora mismo, se tira al suelo y no se levanta. Vuelve ahora mismo. Estáis arruinando a toda nuestra familia. Respire hondo. Qué curioso. Lo primero en lo que pensó fue en su reputación, no en por qué su madre intentaba robar el dinero de Lucía, sino en por qué yo había bloqueado la tarjeta y avergonzado a su madre. En silencio, le devolví la llamada a Javier. Contestó antes del primer tono, como si estuviera esperando. ¿Dónde estás?, gritó. Aparté el teléfono de mi oído. Estoy en el hospital con mi padre. ¿Qué le ha pasado a tu padre? Explícame lo de la tarjeta. ¿Por qué has engañado a mamá? Le has dado una tarjeta bloqueada. No he engañado a nadie, respondí con frialdad. Le di una tarjeta auténtica, pero llamé al banco para decir que la había perdido y la bloquearon por seguridad. Al otro lado de la línea hubo un breve silencio, como si Javier no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Qué has dicho? ¿Has denunciado su pérdida? ¿Te has vuelto loca? Se la das a mamá y luego denuncias que la has perdido. ¿A qué juego estás jugando, Lucía? No estoy jugando a ningún juego. Ese dinero es mío. Lo que mamá quería hacer, esta mañana estaba muy claro. Quería sacarlo todo hasta el último céntimo. No lo consiento. Javier vaciló. Pero, por eso mismo hay un problema ahora. Mamá y Marcos están gritando, dentro del banco. Han dicho que les han robado. Han pedido ver las grabaciones y de las cámaras para saber quién ha bloqueado la tarjeta. Están llamando al director. Ven aquí ahora mismo. Diles que ha sido un error. Dilo. No respondí con claridad. Javier, escúchame bien. Ese dinero es mío. Tengo todo el derecho a bloquearlo o desbloquearlo. El banco sigue unas normas muy estrictas para proteger a sus clientes. Lucía, ¿cómo puedes decir eso? Eres la nuera de esta familia. Ven aquí. Soy nuera, no un cajero automático. Y también soy hija. Mi padre está gravemente enfermo. Te lo digo para que lo sepas. No tengo tiempo para discutir. Dile a tu madre que vuelva a casa. Cuando yo vuelva, seguimos hablando. Colgué. No quería oír ni una palabra más. Me asomé a la puerta de la habitación. Mi madre le estaba pelando una manzana a mi padre. Dos personas mayores que habían trabajado toda su vida sin permitirse un solo capricho. Todo para mí, todo para las medicinas, y la gente que ayer sonreía y me llamaba hija, ahora intentaba arrancarles los ahorros de toda una vida para comprarle un piso a su hijo mimado. Aquello ya no era un simple malentendido, era una humillación. Me senté un largo rato en el pasillo del hospital. Sabía que la batalla no había hecho más que empezar. El escándalo de ese día en el banco era solo el preludio. La verdadera tormenta se desataría en casa esa noche, cuando yo regresara, y estaba preparada. Iba a demostrarles que Lucía no era una oveja fácil de manipular a su antojo. Volví a casa tarde. Antes, cené en casa de mis padres. Aunque la comida se me hacía un nudo en la garganta, mentí diciendo que tenía cosas que hacer en el piso de mi marido y que tenía que irme. Mi madre me puso en la mano una bolsa con fruta y me dio sus consejos. Eres nueva en esa familia. Ten paciencia. En un matrimonio, todos son altibajos y hasta en las mejores casas cuecen habas. Solo asentí. No me atreví a mirarla a los ojos. No puedo tener paciencia, mamá. Esto no es una simple riña. Quieren quitarle la vida a papá. Abrí la puerta y entré en el piso. El ambiente estaba cargado como el plomo. Carmen estaba sentada en el sofá con cara de piedra. Marcos estaba tirado en el sillón con los pies encima de la mesa, mirando el móvil. Al verme, Carmen soltó un bufido helado y Marcos murmuró: «Ya está aquí la bruja». Los ignoré.
Lo saludé con normalidad. Buenas noches, Carmen. Hola, Marcos. Qué buenas noches. Carmen tiró el mando de la tele sobre la mesa. ¿Y todavía tienes la cara dura de llamarme Carmen? Menuda actriz estás hecha. Esta mañana me dabas la tarjeta con toda la dulzura del mundo y luego, por la espalda, la bloqueabas. Muy bonito lo que me has hecho. Dai mi bolso. No he engañado a nadie. Ya te dije que la clave era la fecha de mi cumpleaños, pero no te di permiso para llevarte los 180.000 euros. Dijiste que solo la ibas a guardar, pero tú y Marcos fuisteis al banco a sacarlo todo hasta el último céntimo. Sin ni siquiera preguntarme, Marcos se levantó. ¿Qué estás diciendo? Cuando entras en esta casa, tu dinero es el dinero de la Kondo familia. Mamá ha hecho bien en cogerlo. Eres mi cuñada. Yo me caso pronto. Si no, me ayudas tú. ¿Quién me va a ayudar? ¿O prefieres gastarte los 180.000 euros con tu familia? Ah. Ya no se molestaban en disimular. Ese dinero viene de mis padres, dije con voz fría. Son sus ahorros. Según la ley, es mi propiedad privativa. Dónde lo gasto es decisión mía. Tu boda, Marcos, es tu problema. Y el de tu madre y Javier. No el mío. A Carmen le temblaba todo el cuerpo. Me señalaba con el dedo. Malcriada. Un solo día en esta casa y ya enseñas la patita. Sin vergüenza. En ese momento, la puerta se abrió y entró Javier. Tenía la cara pálida, aspecto de estar destrozado. Evidentemente, su jefe le había echado la bronca por el escándalo del banco. Tiró el maletín y se quitó la corbata. ¿Qué está pasando aquí? Carmen se echó a llorar al instante. Javier, hijo, mira lo que dice tu adorada esposa. Dice que esta casa no es suya, que el dinero es solo suyo. Nos ha insultado a mí y a tu hermano. ¿Qué? ¿Víbora hemos metido en casa? Mamá, deja de llorar, gritó Javier. Luego se giró hacia mí. En sus ojos ya no había ternura ni cansancio, solo una irritación intensa. Lucía, esto ya es demasiado. No llevas aquí ni un día. Y nada más llegar, me encuentro a mamá llorando. Lo miré directamente a los ojos. Pregúntame a mí. Mejor aún, pregúntale a tu madre y a tu hermano lo que han hecho en el banco. Pregúntales quién ha intentado robar mis 180.000 euros. ¿Qué robo? Gritó Javier más alto de lo que esperaba. Te lo voy a decir. Claramente, te has casado conmigo. Eres mi mujer. Tu dinero es el dinero de esta familia. No seas tan egoísta. Mis padres me han criado y ahora tengo que cuidar de mi hermano. ¿Qué hay de malo en eso? Se me cayó el alma a los pies. Eso era. La máscara de marido bueno y cariñoso se había caído por completo. Ante mí estaba el hijo obediente de Carmen, el hermano mayor ejemplar de Marcos. Cuidar del hermano, con mis 180.000 euros. ¿Para qué? Repetí la pregunta que ya me había hecho a mí misma. Para lo que te estoy diciendo, gritó Javier, como si se le hubiera acabado la cando. Paciencia. Marcos está a punto de casarse. Su novia ha dicho que solo se casa si tienen un piso propio en el barrio de Salamanca. Mamá pensaba usar ese dinero para dar la entrada de un piso de 3 habitaciones para él. Y tú lo has estropeado todo. Me reí. Una risa seca y amarga. Un piso para Marcos. Con mis 180.000 euros. Javier, ¿cómo se os ha pasado por la cabeza? Ese dinero no ha caído del cielo. ¿Me habéis preguntado una sola vez? ¿Habéis pensado en mí? ¿O ya teníais decidido que la tonta de Lucía lo soltaría? ¿Todo en cuanto dijerais la palabra mágica solo lo voy a guardar? Carmen se envalentonó y levantó aún más la voz. ¿Qué vas a hacer? Eres nuera de esta casa. Tú misma eres propiedad de esta familia. Y más aún tu dinero. Te lo voy a decir claramente, Lucía. Mañana mismo vas al banco, desbloqueas la tarjeta y me das el dinero. Yo me encargo de Marcos, y el resto ya lo decidiré. Mañana mismo. ¿Y la otra opción? ¿La otra opción? Fuera de esta casa. Divorcio. Esta familia no acepta a una nuera ingrata que antepone el dinero a su marido y a su familia. A ver quién te
va a querer con toda tu pasta. Miré a las 3 personas que tenía delante. La suegra codiciosa y cruel. El cuñado vago y descarado. Y el marido débil que estaba en medio, sin atreverse a decir nada en mi defensa. Solo tenía miedo de que la familia se rompiera. Divorcio. De acuerdo, dije. Pero recordad, levanté el teléfono, que todo lo que habéis dicho, desde que pedisteis los 180.000 euros hasta las amenazas de divorcio, lo he grabado. Todo. Los 3 se quedaron helados. La cara de Carmen pasó del rojo al blanco mortal. Javier soltó un gemido. ¿Lo has grabado? Sí. No quería hacerlo, pero me habéis obligado, dije con frialdad. Y ahora, por favor, salid de mi habitación. Necesito estar sola. Y repito, de esos 180.000 euros. No vais a ver ni un céntimo. Carmen abrió la boca para maldecirme, pero Marcos la sujetó del brazo. Mamá, que lo ha grabado de verdad. Javier me miró con incredulidad, miedo y rabia a la vez. Sabía que si esa grabación salía a la luz, su carrera estaría acabada. No dije nada más. Me dirigí tranquilamente a la habitación y cerré con llave. Esta vez, nadie llamó a la puerta. Solo se oían las voces contenidas de Carmen y los murmullos de Javier desde el salón. Tenían miedo. Y yo me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama. Me temblaban las manos, pero sabía lo que tenía que hacer a continuación. El plan había comenzado. Pasé toda la noche en vela, sentada con la espalda apoyada en el cabecero de la cama, escuchando los sonidos del exterior. Carmen, Javier y Marcos susurraron, hasta altas horas de la madrugada. A veces, las voces se elevaban, pero pronto eran acalladas por Javier y Marcos. Ya no se atrevían a hacer ruido. Tenían miedo de la grabación de mi teléfono. No podía dormir por la preocupación por mi padre. El día siguiente era clave. Tenía que transferir el dinero a un lugar seguro. Bloquear la tarjeta era solo una medida provisional. En cuanto yo fuera al banco y confirmara mi identidad, la desbloquearían, y Carmen lo sabía muy bien. Dormí un poco antes del amanecer. Cuando todo se silenció al otro lado de la puerta, me desperté con la salida del sol. Se acabó el cansancio y la autocompasión. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar la noche anterior. Ahora tenía que actuar. Entré en el baño y me miré en el espejo. Los ojos hinchados, la cara cansada. Lucía, no tienes derecho a rendirte, me dije. Abrí el grifo de la ducha caliente. Después, abrí el armario. La mayoría de la ropa era de trabajo, pero para la boda había traído algunas de mis mejores prendas. Elegí un vestido de seda color crema, elegante y sencillo. Me maquillé ligeramente para disimular las ojeras y me puse el pintalabios rojo, más vivo que tenía. Quería parecer fuerte y segura de mí misma. No soy una víctima. Cuando estuve lista, metí en el bolso los documentos, el teléfono y una segunda tarjeta bancaria que había abierto recientemente a nombre de mi madre, Isabel. Respiré hondo y abrí la puerta de la habitación. Un silencio sofocante llenaba el salón. Los 3 ya se habían levantado. Carmen estaba sentada en el sofá con profundas ojeras. Marcos estaba tirado en el sillón con cara de mártir. Al verme, Javier se levantó rápidamente. Lucía, ya te has levantado. ¿Vas a salir? Su voz estaba llena de vacilación y duda. Ya no se atrevía a gritarme. Lo miré con calma. Al banco. Esas 2 palabras fueron como una bomba. Carmen se levantó de un salto. ¿Vas a por el dinero para dármelo? Sí, sonreí con una sonrisa que nunca antes me habían visto. Podéis pensarlo, que queráis. Marcos también se enderezó en el sillón. ¿En serio? ¿Me vas a dar los 130.000 euros? ¿Y qué hay de la grabación? Si todo va bien, puede que sin querer borre esa grabación. A veces, esas cosas pasan, dije. Los ojos de Carmen se iluminaron. Cambió el tono al instante. Eso es. Sabía que mi nuera era la más sensata. Lucía, perdóname por haberme alterado anoche. Javier, Marcos, ¿a qué esperáis? Llevad a vuestra cuñada al banco. Rápido. Javier respiró aliviado. De acuerdo.
Te llevo yo, Lucía. Has hecho lo correcto. Volveremos a vivir en paz. Negué con la cabeza. No hace falta que me acompañéis. Voy sola. No quiero molestaros. ¿Molestar? Se apresuró a decir Carmen. Que te acompañe Javier por seguridad. Es mucho dinero para ir sola. Tenía miedo de que me arrepintiera por el camino, de que huyera. Miré a Javier y asentí. Está bien, tú me llevas. Pero aviso, mamá y Marcos se quedan en casa. Solo hablo contigo. Carmen asintió de inmediato. Sí, sí, nos quedamos aquí. Yo preparo algo rico para cuando volváis. Marcos, quédate tú también. Empujó a Javier. Vamos, hijo. Lleva a tu mujer al banco deprisa. Javier cogió las llaves del coche a toda prisa. Me abrió la puerta como un caballero. Nada más arrancar, intentó iniciar la conversación. Lucía, perdona por lo de anoche. Mamá es madre, solo se preocupa. Entiéndela. Permanecí en silencio. Miraba por la ventanilla. ¿Vas a borrar la grabación? Cuando lleguemos al banco le corté. Javier guardó silencio y condujo deprisa. Llegamos a la sucursal de confianza donde yo era clienta VIP. El director, que el día anterior lo había pasado mal por culpa de Carmen, salió corriendo a recibirme. Buenos días, Lucía. Ayer hubo un pequeño malentendido. Disculpa las molestias. Sonreí. No hay problema. Vengo a arreglar las cosas. Quisiera desbloquear mi tarjeta. Por supuesto. Pase a la sala privada, por favor. Javier me siguió como una sombra. Se sentó a mi lado. Las manos entrelazadas. Nervioso, Lucía comenzó la empleada con el procedimiento. Su tarjeta ya está desbloqueada. El saldo actual es de exactamente 180.000 euros. ¿Desea realizar alguna operación? Sí. Quiero hacer una transferencia, dije con claridad. El corazón de Javier se aceleró visiblemente. Tragó saliva. Claro. ¿A qué cuenta y qué importe? La miré. Luego me giré hacia Javier. Se le cortó la respiración. Sonreí levemente. Quiero transferir el importe total. Los 180.000 euros. Todo. ¿El importe total? La empleada se sorprendió. Javier casi se levantó de la silla. Sí. Transfiéralo todo a esta cuenta. Le entregué un papel con el número de cuenta de mi madre, Isabel. El rostro de Javier se descompuso. Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿A nombre de quién es esa transferencia? ¿Por qué 180.000 euros? Dijiste que solo serían 130.000. Me volví hacia él, sin dejar de sonreír. Dije que borraría la grabación, si todo iba bien. ¿He dicho yo que le daría 130.000 euros a tu familia? ¿Lo he dicho? Me habéis enseñado bien. Javier se quedó paralizado. Solo estoy aprendiendo de vuestra familia, dije. Con permiso. ¿Puede dejarme terminar la transacción, por favor? Me giré de nuevo hacia la empleada, que nos miraba confundida. Continúe. Transfiera todo el dinero. Como una fiera acorralada, Javier se abalanzó sobre mí. Intentó quitarme el cuartre, bolígrafo de la mano. Lucía, ¿te has vuelto loca? No lo hagas. Pero antes de que pudiera tocarme, el vigilante de seguridad le sujetó el brazo en el aire. El director se interpuso. Javier, dijo el director con firmeza, esta es la sala privada de clientes VIP. La señora Lucía está realizando una transacción en su cuenta personal. Toda la documentación está en regla. Le ruego que se calme. Si continúa así, me veré obligado a pedirle que se retire. Javier se detuvo. Miró a Lucía, al vigilante, al director. Estaba atrapado. No podía montar una escena allí. Las cámaras estaban por todas partes. Espera, dijo entre dientes. Ni siquiera lo miré. Firmé tranquilamente el último documento. Listo. La empleada tecleó rápidamente en el ordenador. En el silencio de la sala, solo se oía el contador de billetes de fuera y la respiración agitada, rabiosa de Javier. Sabía que había perdido. No podía hacer nada. Con las manos temblorosas, cogió el teléfono. Te vas a arrepentir. De verdad que te vas a arrepentir. Llamó a su madre. Le temblaba la voz. Mamá, nos ha engañado. Nos ha engañado a todos. Está en el banco. Está
transfiriendo todo el dinero. Oí el grito de Carmen al otro lado del teléfono. Incluso sin el manos libres, era un sonido agudo y cruel. Mamá, ven al banco rápido. Ha transferido los 180.000 euros. Sin dejar un céntimo. Lucía, la empleada, levantó la cabeza. La transacción se ha completado con éxito. Los 180.000 euros han sido transferidos a la cuenta de Isabel. Aquí tiene su justificante. Cogí el justificante. La prueba de mi libertad. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en el bolso. Me levanté y le sonreí al director. Gracias por su ayuda. Disculpe las molestias. Para eso estamos, Lucía. Que tenga un buen día. Me di la vuelta. Javier seguía gritando por teléfono. Mamá, ya se va. Date prisa, ven rápido. Salí de la sala VIP y crucé el gran vestíbulo de la sucursal. Sentí un alivio enorme. El peso de los 180.000 euros. El peso de la familia de mi marido. El peso del padre enfermo. Al menos el dinero ya estaba a salvo. Mi padre se salvaría. Empujé la puerta de cristal para salir y en ese momento todo se descontroló. De repente, un taxi frenó en seco frente a la entrada. La puerta se abrió de golpe y Carmen salió disparada. Despeinada, la cara roja. Detrás de ella, Marcos. Evidentemente, en cuanto Javier llamó, cogieron un taxi a toda prisa, sin ni siquiera pagar al conductor. Corrió hacia mí con los ojos en llamas. «¡Quieta ahí!». El vigilante de la puerta intentó detenerla. «Señora, no puede hacer eso». Ella lo apartó de un empujón y se abalanzó en mi dirección. Se detuvo a unos pasos. Javier salió corriendo de dentro. «Mamá». Carmen jadeaba pesadamente. Me señalaba con el dedo, pero le temblaba tanto la mano que no podía hablar. «Tú, ¿dónde está el dinero?». Me erguí y la miré directamente a los ojos. La mujer que había intentado quitarle la vida a mi padre. Mi voz sonó tranquila, clara y fuerte en todo el vestíbulo del banco, donde los curiosos empezaban a arremolinarse. «Carmen, he transferido el dinero». «¿Todo? ¿Qué has dicho?». «He dicho», repetí, «que he transferido los 180.000 euros a la cuenta de mi madre, Isabel. Ese dinero es para la operación de mi padre. Os han pillado». 1 segundo. 2 segundos. El aire pareció espesarse. Los ojos de Carmen se inyectaron en sangre. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Mis 180.000 euros. El piso de Marcos. Y entonces, como una marioneta a la que le cortan los hilos, se tambaleó. Mi dinero, el piso de Marcos. Puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo de mármol, inconsciente. «Mamá». Marcos corrió hacia ella, desesperado. «Mamá». Javier también se asustó. En todo el vestíbulo del banco, la gente empezó a gritar. «Una persona inconsciente. Llamen a una ambulancia. Puede ser un ictus». Marcos me miró con los ojos llenos de odio. «La has matado. La has matado». Javier también me miró. Ya no había rabia en su mirada, solo vacío y un miedo enorme. No dije nada más. Me di la vuelta. Empujé la puerta de cristal y salí. La luz brillante de la mañana me dio en la cara. Parpadeé, pero ya no sentía frío. Pedí un taxi y me fui al hospital donde mi padre esperaba. No fui a casa primero. Fui directamente al hospital. Pagué todos los trámites. Firmé todos los papeles necesarios para la operación de mi padre. Cuando mi madre vio el justificante de pago de los 150.000 euros de la operación, se echó a llorar. «Lucía, hija, ¿y la familia de tu marido?». Le cogí la mano. «Mamá, no te preocupes por nada. Ya lo he arreglado todo. Lo único que importa ahora es que la operación de papá salga bien. No hay nada más». Me quedé en el hospital hasta bien entrada la noche, mientras se llevaban a mi padre a la sala de preoperatorio. Le di ánimos. Le dije que no se preocupara, que yo me había encargado de todo. Al ver sus ojos tranquilos y serenos, supe que todo lo que había hecho estaba bien. Cuando volví al piso esa noche, la casa estaba fría y a oscuras. Los zapatos de Javier en la entrada. Estaba en casa. Encendí la luz del salón.
Javier estaba sentado en la oscuridad en el sofá. No, se giró para mirarme. Delante de él, en la mesa, había una botella de coñac a medio empezar. El olor a alcohol llenaba el ambiente. Yo tampoco dije nada. Fui directamente a mi despacho. Sabía cuál era el final de ese día. Abrí el portátil. El archivo para la demanda de divorcio llevaba mucho tiempo preparado. Empecé a escribir. Hacía las modificaciones necesarias. Lo que habíamos adquirido en común era poco. El piso lo había comprado yo antes de casarnos. Javier había aportado unos 35.000 euros para los muebles. Se los devolvería. El coche que compramos después de la boda estaba a mi nombre, pero él también lo usaba. No lo necesitaba. Se lo dejaría. Quería salir de allí lo antes posible. Motivos del divorcio. Imposibilidad de convivencia por incompatibilidad de caracteres. Conspiración del cónyuge con su familia para la apropiación indebida de bienes privativos prematrimoniales de la esposa, concretamente los 180.000 euros destinados a la crítica operación de corazón de su padre. Escribí cada palabra con claridad y precisión. Estaba a punto de hacer clic en imprimir cuando Javier entró en el despacho, tambaleándose. Tenía la cara roja, los ojos enrojecidos por el alcohol y la rabia. «¿Has vuelto?». Sonrió de una manera que daba miedo. Me giré hacia él desde mi silla. «¿Ya has dicho todo lo que tenías que decir? Si es así, déjame terminar». «¿Terminar el qué?». Se abalanzó hacia el portátil y se quedó mirando la pantalla. Leyó el título. Demanda de divorcio. Se le descompuso la cara. «¿Te atreves a pedir el divorcio? ¿Por qué no?». Respondí con calma. «Tú», temblando. Y entonces, como si recordara algo, se rió de forma siniestra. «Muy bien. ¿Quieres el divorcio?». «Sí, tómalo». Salió corriendo al salón. Empezó a rebuscar en su maletín. Sacó un montón de papeles y me los tiró a la cara. Las hojas se esparcieron por el suelo. «¿Quieres el divorcio?». «Firma». «Lo tengo todo preparado». Cogí una de las hojas. Era, en efecto, una demanda de divorcio. ¿La había preparado él o se la había preparado Carmen? «Firma», gritó Javier. Me agarró del cuello de la camisa. «Firma. Pero primero, devuelve los 180.000 euros. Te permito que te quedes con los 35.000 para tu padre, como dijo mi madre. Pero suelta el resto. Si lo haces, firmo. Pero si no». «Sí». «No». Le aparté la mano con fuerza. Sin miedo. «¿Vas a pegarme?». «Adelante». Así puedo añadir a la demanda de divorcio un caso de violencia de género. Javier se quedó paralizado. Entendió que no estaba bromeando. Lo miré con la mirada más fría que tenía. «¿Crees que estás en posición de chantajearme para que te dé el dinero?». Me reí con desdén. «Javier, elegiste a tu madre y a tu hermano. Elegiste el piso de Marcos en lugar de la vida de mi padre. Te pusiste del lado de quienes me insultaron. En ese momento, dejamos de ser marido y mujer». Me volví hacia el ordenador y pulsé imprimir. La impresora empezó a funcionar. El sonido de los engranajes era el único sonido en la habitación. «No voy a firmar tu demanda. Vas a firmar la mía». Cogí la hoja impresa. «En la tuya, la causa es diferencia de opiniones». «Eso no, lo voy a firmar». Levanté la mía. «Esta es la mía, firma». Javier miró la demanda. Luego me miró a mí. Temblaba. «¿De verdad eres tan cruel? Llevamos 3 días casados. En 3 días ya me habéis pedido la vida de mi padre. ¿Cuántas horas más necesitabais?». Dejé la demanda y el bolígrafo sobre la mesa. «Puedes no firmar. Entonces nos vemos en el juzgado y las 2 grabaciones de audio, junto con el testimonio de mi abogado, serán la prueba. No solo perderás tu trabajo, Javier. Tú y tu madre podríais ir a la cárcel por estafa y conspiración para apropiarse de bienes ajenos». Los ojos de Javier se enrojecieron. Lágrimas. «¿Tienes abogado? ¿Lo has preparado todo?». «Lo he preparado todo con mi abogado. Firma esta demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Y no presento ninguna denuncia. Es la última consideración que tengo contigo». Javier miró la demanda.
Sus lágrimas se secaron. Solo quedaba derrota y vacío. Sabía que había perdido. Por completo, se levantó tambaleándose. Con la mano temblorosa, cogió el bolígrafo. No tenía nada más que decir. Arrastré la maleta hacia la puerta. El sonido de las ruedas sobre el parqué era el único sonido en la habitación. Pausado y definitivo, las manos de Javier temblaban. Me miró y luego miró la demanda de divorcio donde yo había escrito claramente el motivo: apropiación indebida de bienes privativos, prematrimoniales. Sabía que con esta demanda y las 2 grabaciones de audio, no solo él, sino también su madre correrían el riesgo de ser condenados por un delito. Finalmente, cerró los ojos y con la mano temblorosa firmó en el espacio del cónyuge. He firmado, dijo Javier con la voz ronca. No presentaré la denuncia penal, dije, pero guardaré las 2 grabaciones de audio para asegurarme de que tú y tu familia no hagáis más tonterías. Este piso es mío. Tienes 3 días para recoger tus cosas. Los 35.000 euros de los muebles los ingresaré en tu cuenta. Considéralo una compensación por el breve tiempo que has sido mi marido. Sin esperar su respuesta, arrastré la maleta. Abrí la puerta y salí. La cerré. Dejé atrás a Javier y todos los malos recuerdos de aquellos 3 días. Esa noche no fui a casa de mis padres. No quería que se preocuparan antes de la operación. Cogí una habitación en el hotel cerca del hospital, me di una ducha, me cambié de ropa e intenté dormir, pero no pude. En cuanto cerraba los ojos, oía la voz cruel de Carmen. A la mañana siguiente, a las 6, las luces sobre el quirófano brillaban. Ya sé, habían llevado a mi padre. La operación debía durar entre 5 y 6 horas. Mi madre y yo estábamos sentadas en el banco del pasillo. Me ardía el corazón. Mi madre susurraba oraciones. Sobre las 8, en el momento más crítico de la operación, se oyó un alboroto al final del pasillo. Déjenme pasar, voy a visitar a un paciente. ¿Quiénes sois vosotros para impedírmelo? Esa voz aguda, demasiado familiar. Carmen, me levanté. Mi corazón latía con fuerza. ¡Qué descaro! Después de todo, todavía tiene el valor de aparecer por aquí. Le hice una seña a mi madre para que se quedara y caminé rápidamente hacia ellos. 2 vigilantes del hospital intentaban parar a Carmen y a Marcos. Parecía fuera de sí. Los ojos en llamas. Marcos estaba detrás de ella. Parecía abatido. Las manos en los bolsillos. Señora, esta es una zona restringida. Solo se permiten familiares directos durante la operación. No puede hacer ruido, decía el vigilante. ¿Operación? Carmen se rió con sarcasmo. Una operación con el dinero de nuestra familia. Voy a ver si se ha muerto o no. Déjenme pasar. Empujó al vigilante y corrió en mi dirección. Carmen la llamé con voz alta y fría. Los 2 se detuvieron y se giraron. Vaya, sonrió Carmen. Nuestra valiosa nuera. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Has destrozado a nuestra familia. Nos has echado por tierra. Toda la noche los parientes me han llamado insultándome. Tú. Corrió hacia mí, levantando la mano para darme una bofetada. Di un paso atrás y el vigilante le agarró la mano. ¿Qué hace usted? Eso es una agresión en el hospital. Es mi nuera. Le estoy dando una lección, gritó Carmen, intentando soltarse. Marcos también se adelantó y empujó al vigilante. Quítale las manos de encima a mi madre, tío. Tú. Qué bonito. Has publicado la grabación para que la vea todo el mundo. Ahora mi novia me ha dejado. ¿Estás contenta? Miré a Marcos y luego a Carmen. Entonces no habían venido solo por rabia. Habían venido porque estaban acorralados. Los parientes se habían alejado de ellos. Marcos había perdido a su novia. Lo habían perdido todo. Yo no he hecho nada, dije. ¿No veis que os habéis grabado a vosotros mismos con lo que dijisteis? Vosotros sois los responsables. Saqué el teléfono del bolsillo y le di al play del video. Todos pudieron oír los insultos de Carmen, las amenazas, el ataque. Tú. Marcos se abalanzó sobre mí. ¿Cómo puedes hacer eso? Nos has robado los 180.000 euros. Has destrozado mi felicidad.
Ahora voy a... Pero cuando vio el teléfono apuntándole, se detuvo. Sin embargo, Carmen ya había perdido la razón. No me prestó atención. Vio a mi madre asustada al fondo del pasillo y la carpeta con los justificantes y documentos de la operación que yo tenía en la mano. Dinero. Todo por dinero. Con el dinero de nuestra familia le estás pagando la operación, gritó. No lo voy a permitir. No voy a permitir que se salve. Corrió, no hacia mí, sino hacia la carpeta que tenía en las manos. Hacia los papeles del pago. No me lo esperaba. Intenté sujetar la carpeta, pero me la arrancó. Con el dinero de mi familia lo operas. No lo permitiré. Y, ante los atónitos vigilantes y enfermeras que empezaban a asomarse, Carmen, fuera de sí de rabia, empezó a romper el justificante de pago de los 150.000 euros. De la operación, lo voy a romper todo, lo voy a romper todo. Quiero ver cómo le operan sin él. Justificante. Ya, se riu histéricamente. Eso, mamá. Rómpele todo, la apoyó Marcos. Sin dinero no hay operación. Que se muera el viejo parásito. Mi madre, al fondo del pasillo, al ver aquello, se desmayó. Mamá, grité, pero no corrí hacia ella. Mi mano sujetaba firmemente el teléfono. La cámara seguía grabando. Apuntaba con claridad a los rostros enloquecidos de Carmen y Marcos, a los trozos de papel esparcidos por el suelo. El caos había llegado a su punto álgido. Las enfermeras corrían hacia mi madre. Los trozos blancos del justificante cubrían el suelo. La madre y el hijo estaban en medio del escándalo jadeando. ¿Lo ves? Carmen señalaba los trozos. Ya lo he dicho. Si no lo tengo yo, no tiene nadie. Guardé silencio. Subí el volumen del vídeo. Un clip de más de 3 minutos que grababa con claridad todo. Sus insultos, sus amenazas, el ataque y la destrucción de los documentos. Y la frase de Marcos, que se muera el viejo parásito, quedó perfectamente registrada. Me giré hacia el vigilante. Llame a la policía. Alteración del orden público, destrucción deliberada de una propiedad de valor significativo y obstrucción a la prestación de asistencia. Mágica. El vigilante, aunque confundido, asintió de inmediato. Llamo ahora mismo. Al oír la palabra policía, Carmen volvió un poco en sí, pero pronto volvió a gritar. Me estás amenazando. Llama. Soy tu suegra. Estoy educando a mi nuera. He roto los papeles de mi familia. ¿Para qué necesitas a la policía? Primero dije con una voz extrañamente serena, ya no eres mi suegra. Javier firmó los papeles del divorcio anoche. Estamos esperando la fecha del juzgado. La cara de Carmen se descompuso. No podía creer lo que oía. ¿Qué has dicho, Javier? Gritó. Segundo levanté el teléfono. Ese justificante valía 150.000 euros. Es de mi propiedad. Lo has destruido deliberadamente. Este video, junto con el testimonio de las enfermeras y el personal de seguridad, es suficiente para exigirte a ti y a tu hijo responsabilidad penal, según el Código Penal. Dado el valor del daño, podrías ir a la cárcel hasta 2 años. No soy abogada, pero me había preparado bien. Marcos, al oír la palabra cárcel, se puso pálido. ¿Qué dice? ¿Cárcel? Mamá, no. Quiero ir a la cárcel. Carmen también tembló. Estás mintiendo. Me estás asustando. Ha sido un accidente. Estaba muy enfadada. No me he dado cuenta. ¿Un accidente? Sonreí. Que la policía vea el video y decida si ha sido un accidente o intencionado. En ese momento, a lo lejos, se oyó una sirena. El hospital estaba cerca de una comisaría. Llegaron rápido. Entraron 2 policías junto con el médico de guardia. ¿Quién ha llamado? ¿Qué ha pasado? Di un paso al frente. Buenos días. He sido yo. Me llamo Lucía, familiar de un paciente al que están operando ahora mismo. Estas 2 personas, señalé a Carmen y a Marcos, han entrado en la zona restringida, han insultado al personal y, cuando he intentado calmarlos, me han agredido. Se han apoderado del justificante de pago de la operación por valor de 150.000 euros y lo han destruido. Aquí. Le entregué el teléfono al policía. Este es el video completo de lo ocurrido.
El policía abrió el video. Enarcó las cejas al oír los insultos y ver a Carmen rompiendo los papeles. Ustedes dos, los señaló. Vengan a la comisaría. Su documentación. Carmen tuvo un momento de verdadero miedo. Es solo una pelea de familia. Señores policías, perdónenme. Soy mayor. Ya no, pienso con claridad. Ha sido sin querer. Señora, me miró el policía, sea un asunto de familia o no. El escándalo en el hospital y la destrucción de bienes no se toleran. Ya no somos familia, confirmé. Mi marido firmó los papeles del divorcio anoche. Ella ha venido a montar el escándalo. Vamos, dijo el policía. Al oír 2 años de cárcel, Marcos se sentó en el suelo. No quiero ir a la cárcel. Mamá, sácame de esta. Lucía. Carmen me agarró del brazo, llorando. Hija, te lo suplico, me he equivocado. Perdóname. Y a Marcos también. Si le queda antecedentes, le arruinará la vida. Se estaba acercando para arrodillarse, pero me aparté. Miraba a la mujer que, en menos de 5 minutos, había sido un auténtico demonio. En mi corazón no había una gota de compasión. Llévenselos, le ordené al policía. A pesar de sus gritos y súplicas, la policía se los llevó. El pasillo volvió a quedar en silencio. Me agaché y cogí un trozo del justificante. Da igual, me dije. El justificante se puede reexpedir, que se haga justicia. Sabía que tenía que ir a la comisaría, pero primero tenía que esperar a que mi padre saliera de la operación. Pasé unas 3 horas negociando con la administración del hospital para que me emitieran una copia del justificante cuando llamó Javier. Evidentemente, la policía se había puesto en contacto con ella. Lucía, ¿dónde estás? En el hospital, respondí brevemente. Me ha llamado la policía. ¿Es verdad que han detenido a mamá y a Marcos? ¿Has puesto una denuncia contra ellos? He puesto una denuncia por destrucción de la propiedad y altercados en el hospital. Ahora estoy ocupada. Tengo que colgar. No cuelgues, gritó. Te lo suplico, Lucía. Voy a la comisaría. Ven tú también. Retira la denuncia. Lucía, haré lo que me digas. Si van a juicio, a Marcos lo condenan. Le destrozará la vida. Guardé silencio. Retirar la denuncia. Después de todo lo que han hecho. Después de haberle deseado la muerte a mi padre. ¿Qué me ofreces? Dije. ¿Qué te ofrezco? Repitió. Lo que tú me des. Estoy de acuerdo con todo, se apresuró a responder Javier. Ve a la comisaría del distrito de Chamberí. Yo ya estoy allí. Colgué. Les dije a los representantes del hospital que iba a la comisaría. Por nuestra parte, les pedimos que aporten los testimonios del personal y las grabaciones de seguridad. No iba a ceder. Cogí un taxi. Javier ya estaba esperando fuera de la comisaría. Tenía un aspecto aún peor que la noche anterior. Las mejillas hundidas, la ropa arrugada. Al verme, corrió hacia mí y casi se arrodilló. Levántate, dije. Esto es una comisaría, no un escenario para tu actuación. Javier se detuvo, las lágrimas en los ojos. Lucía, te lo suplico, salva a mi madre y a mi hermano. ¿Puedes retirar la denuncia por destrucción deliberada de la propiedad? En realidad, el justificante se puede reexpedir. No quiero un caso penal complicado, dije directamente. La última opción sería la última. La cara de Javier se iluminó. ¿En serio? ¿En serio, Lucía? En serio. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Estoy de acuerdo con todo. Lo miré directamente a los ojos. Hace 3 años, tus padres necesitaban dinero para reformar la casa. Les faltaba dinero. Mis padres les prestaron 15.000 euros. ¿Es correcto? Javier se quedó paralizado. Soltó un gemido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Que cómo lo sé? Sonreí. Fui yo misma la que sacó ese dinero del banco para que mi madre se lo diera. O lo saqué de mi bolso para que mi madre se lo diera. Saqué del bolso el papel amarillo doblado que llevaba mucho tiempo guardado. Un pagaré firmado por el difunto padre de Javier y por Carmen. Una deuda de 15.000 euros con la promesa de devolverla en 2 años. El plazo venció el año pasado. Mis
Padres, al ver que nos íbamos a casar, no quisieron reclamarla. Desdoblé el pagaré ante la cara de Javier. Mi condición es simple. Si quieres que retire la denuncia, si quieres pedirle al hospital que no exija una sanción rigurosa, devolved los 15.000 euros más los intereses de un año de retraso, según el tipo bancario. Esos son unos 16.000 euros. Ahora mismo, en efectivo o transferencia. Javier se quedó mirando el pagaré. Su rostro se puso blanco como el papel. Entendía que este era el verdadero final. El piso de Marcos se alejaba y ahora, encima, tenían que conseguir dinero para devolver la deuda. Lucía, no tengo cómo. ¿De dónde voy a sacar eso ahora? Dame un tiempo. No te doy tiempo, le corté. Ya lleva un año de retraso. Mis padres necesitan el dinero para la rehabilitación. Te doy exactamente una semana. Si en una semana los 16.000 euros no están en la cuenta de mi madre, presento una demanda civil de reclamación de cantidad. Y entonces no serán 16.000 euros, Javier. Serán los 16.000 euros más los intereses, las costas judiciales. Y vuestra casa podría ser embargada. Piénsatelo tú solo. Sin mirarlo más, pasé por su lado y entré en la comisaría. Lo arreglé todo correctamente. Entregué el video y el testimonio del personal del hospital. Expuse claramente mi postura sobre el caso de destrucción de bienes. Estaba dispuesta a aceptar un acuerdo porque el daño era reparable, pero para los cargos de alteración del orden, insultos y escándalo en lugar público, solicité la sanción más severa dentro de la ley. No quería que Marcos fuera a la cárcel, pero necesitaban una lección. La multa administrativa máxima que les recordara esta lección y un perjuicio económico que los debilitara. Eso era lo que había que pagar. El policía asintió. Entendido. Lo dejaremos constar e impondremos la multa máxima posible por estas infracciones. Su solicitud de resolución del caso se incluirá en el expediente. Firmé a la denuncia. Al salir, Javier todavía estaba allí. La cara pálida. Lucía, ¿has retirado la denuncia? ¿El proceso penal va a seguir? El proceso penal seguirá, pero recibirán una multa considerable, dije. Y mi condición. Los 16.000 euros. Tienes una semana exacta. Si en una semana no están en la cuenta de mi madre, presento la demanda civil y vuestra casa puede ser embargada. Decide tú solo. Sin mirarlo más, me subí a un taxi y volví al hospital. Ahora mi corazón estaba realmente ligero. Había hecho todo lo que podía hacer. Ahora todo mi pensamiento era para una única persona, mi padre. Volví al pasillo frente al quirófano. Mi madre ya estaba sentada. Con las manos, temblorosas, sujetaba un vaso de agua. Al verme, me preguntó: «Lucía, ¿esa gente? ¿Estás bien?» Le cogí la mano delgada. «Mamá, estoy bien. Lo he arreglado todo. Nadie más va a molestarnos. Confía en mí». Mi madre me miró con una mirada enferma y orgullosa. Asintió, sin hacer más preguntas. Las horas pasaban lentamente. 5, 6 horas. Mi madre y yo estábamos sentadas. Mirábamos fijamente la luz roja sobre la puerta del quirófano. Recé. Nunca en mi vida había rezado tan intensamente. Recé por mi padre, un hombre bueno que en toda su vida no le había hecho mal a nadie. Finalmente, después de casi 8 interminables horas, la puerta se abrió, la luz se apagó y salió el cirujano principal, el doctor Ferreira. Agotado, la frente sudada, mi madre y yo corrimos hacia él. «Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está mi padre?» El doctor Ferreira se quitó la mascarilla y, a pesar del cansancio, sonrió. Una sonrisa que iluminó todo el pasillo. «Enhorabuena. La operación ha sido un éxito total. El paciente está fuera de peligro. Le hemos colocado 3 bypass para restablecer el flujo sanguíneo. Increíble. A pesar de su edad, tiene unas ganas de vivir enormes. Y han llegado justo a tiempo». Dejé de escuchar. La palabra éxito resonaba y resonaba en mi mente.
Mi madre y yo nos arrodillamos. Nos abrazamos y lloramos a corazón abierto, de alegría, de alivio, de la certeza de que todos los días terribles que habíamos pasado habían terminado. Mi padre estaba salvado. Iba a vivir. Poco después, lo sacaron. Todavía inconsciente, pálido, pero el pecho subía y bajaba con regularidad. Le cogí la mano y apoyé la mejilla en ella. Estaba caliente. Las lágrimas volvieron a correr, pero eran lágrimas de felicidad. Papá, lo has hecho muy bien, susurré. Estoy aquí. Mamá también está. Nos vamos a casa. Pronto. Los días siguientes los pasé en el hospital. Los 180.000 euros se gastaron según lo previsto. Puse a mi padre en la mejor habitación, con la mejor medicación, los mejores cuidados, sin escatimar en nada. Al verlo mejorar día a día, primero, empezando a respirar por sí mismo, luego sentándose y después tomando sopa, sentí que ninguno de mis sacrificios había sido en vano. Los lazos de nuestra familia, puestos a prueba en esta prueba, se hicieron aún más fuertes. Mi madre me miraba con amor. Lucía, hija, ¿cómo has crecido? Tu padre está muy orgulloso de ti. Sonreí. Sí, he crecido. Lo suficiente para proteger a quienes quiero y para castigar a quienes han hecho daño a mi familia. Pasó una semana. La salud de mi padre había mejorado enormemente. Al 7º día, recibí una citación del juzgado. Nuestro divorcio tardó 15 minutos porque todo era de mutuo acuerdo. Sin disputa sobre bienes. Javier estaba de pie frente a mí, delgado, cansado, envejecido 10 años. Cuando el juez le preguntó, «Javier, ¿está usted de acuerdo con la disolución del matrimonio con Lucía?», en voz baja y ronca murmuró, «Sí». Cuando firmé el último papel, sentí un alivio inmenso. Salí de la sala del juzgado sin mirar atrás ni una sola vez. Le oí llamarme, «Lucía», pero no me detuve. Le devolví los 35.000 euros. Estábamos en paz. Cuando volví a casa, vi una escena tranquila. Mi padre leyendo el periódico. Mi madre arreglando flores. Tomé una decisión. «Papá, mamá», dije, «nos mudamos». «¿A dónde, hija?» «A un lugar con mar y aire fresco». Sonreí. «Voy a vender este piso. Está lleno de malos recuerdos. Para que papá se recupere del todo, necesita descanso y buen clima». «¿Y si nos vamos a vivir a algún sitio cerca del mar?» Mi padre miró a mi madre y asintió. «Te sigo, hija. Donde tú vayas, vamos nosotros». El piso se vendió rápidamente en buenas condiciones. Una semana después, los tres, con unas pocas maletas, dejamos la ruidosa ciudad. Elegimos una ciudad bonita y tranquila en la costa de Alicante. Alquilamos un encantador apartamento con una terraza con vistas a la playa. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y respiraba el aire salado. Sentía que había vuelto a nacer. La salud de mi padre mejoraba cada día. Empezó a pasear por la playa. Mi madre se apuntó a un grupo de gimnasia para mayores. Volvieron a ser felices y llenos de vida. Al mirarlos, sentí una felicidad completa. Esta es la vida de verdad. Esta es la familia de verdad. Con mi firmeza, le había creado una vida a mi padre y una felicidad para todos, nosotros. La batalla había terminado. Y yo había ganado. Un mes después, el primo mayor de Javier me llamó para disculparse conmigo y con mis padres. Fue él quien me contó lo que había sido de ellos. Para pagar la deuda de 16.000 euros a mis padres, la enorme multa administrativa y otras pequeñas deudas pendientes, no les quedó más remedio. Carmen tuvo que vender su casa, el mismo chalet de 3 plantas en un buen barrio de Madrid del que tan orgullosa estaba. Pero como necesitaban el dinero urgentemente, en una semana se vieron obligados a venderlo muy por debajo de su precio. Una casa que valía más de 1 millón de euros se vendió por 700.000. Después de pagar todas las deudas, apenas les quedó nada. Carmen tuvo que mudarse con Marcos a un piso antiguo en la periferia. De ser la dueña de una gran casa, pasó a ser una anciana quejosa. Sus nuevos vecinos la evitaban y sus antiguos parientes la habían abandonado. A Marcos le fue aún peor.
El video del escándalo en el hospital se extendió por las redes sociales locales. Su novia lo dejó definitivamente. De la empresa, donde había empezado a trabajar como becario, también lo despidieron. Sin novia, sin trabajo y sin el sueño del piso, se convirtió en un desempleado que vagaba, sin hacer nada, pidiéndole dinero a su madre y metiéndose en líos. Su vida en el pequeño piso se convirtió en un infierno cotidiano. Y Javier, mi buen marido, lo pasó peor que nadie, aunque de otra manera. Los rumores sobre el escándalo en el banco y en el hospital llegaron a su empresa. La ira de los parientes, todo ello llegó a su directiva. No lo despidieron, pero del puesto de jefe de departamento que le habían prometido, lo trasladaron al archivo a organizar papeles. Una humillación. Sus compañeros lo evitaban. La directiva lo ignoraba. No soportó la vergüenza. Pidió la baja voluntaria. Lo perdió todo. La esposa, la familia, la carrera. Alquiló una pequeña habitación y vivió solo, atormentado por el arrepentimiento. De vez en cuando me escribía: Lucía, me equivoqué. Lucía, ¿cómo está tu padre? Lucía, dame una oportunidad. Nunca le respondí. Todos ellos pagaron el precio de su codicia y su crueldad. No fui yo quien los castigó. Se destruyeron a sí mismos. El sol de Alicante me calentaba la cara cada mañana. Las olas rompían suavemente en la arena. Mi padre paseaba despacio por la playa, del brazo de mi madre. Esta es la vida que nos merecíamos. Y por fin era nuestra.